¿Te has preguntado alguna vez por qué? Por mucho que logres, algo en tu interior sigue sintiéndose vacío. ¿Por qué cada nuevo deseo, posesión, relación o meta parece desvanecerse en cuanto se cumple? Y si este ciclo interminable de querer y nunca estar satisfecho no es solo la naturaleza humana, sino una forma de control. Los antiguos gnósticos creían que fuerzas invisibles, conocidas como los arcontes, se alimentan de esta misma hambre. Veían el deseo no como libertad, sino como la cadena invisible que ata la chispa divina que llevamos dentro a la prisión del mundo material. Pero he aquí la pregunta: ¿quién creó esta trampa y qué tan profunda es? Hoy, guiados por las interpretaciones del filósofo Hans Jonas, descubriremos cómo estos gobernantes cósmicos manipulan la estructura misma de las emociones y el pensamiento humanos para mantenernos esclavizados en la ilusión, y cómo reconocer esta verdad podría ser el primer paso hacia la liberación espiritual. Antes de profundizar, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad de buscadores. Cada semana revelamos conocimiento oculto durante siglos para que tu despertar no termine donde el mundo lo desea. Para entender cómo el deseo se convirtió en una prisión, primero debemos analizar cómo los gnósticos describieron la creación misma. Según sus enseñanzas, el universo material no era obra de la verdadera fuente suprema, el reino del espíritu puro y la luz, sino de un ser imperfecto llamado Demiurgo. Esta entidad, junto con sus sirvientes, los arcontes, moldeó el mundo físico como reflejo de la ignorancia, no de la sabiduría divina. Crearon un mundo que parece hermoso en la superficie, pero que constantemente seduce al alma, haciéndole olvidar su origen. Hans Jonas, uno de los más grandes intérpretes del gnosticismo, explicó que los arcontes funcionan como psicólogos cósmicos. Comprenden la mente humana mejor que nosotros. Saben cómo hacernos desear incesantemente más belleza, más placer, más control. Todo ello mientras creemos que actuamos por libre albedrío. Cada deseo que siembran nos adentra más en la materia, alejándonos de la esencia espiritual que una vez nos llenó. Piénsalo. ¿Cuánto de lo que deseas proviene realmente de tu alma? ¿Y cuánto ha sido programado por el mundo que te rodea? Los gnósticos dirían que los arcontes usan el deseo como su ilusión más poderosa, transformando el anhelo divino en adicción. Cuanto más buscamos la satisfacción, más se drena nuestra energía hacia los reinos inferiores que controlan. Textos antiguos como la hipótesis de los arcontes describen a estos seres como gobernantes del mundo sensorial, arquitectos de la percepción humana. Tejen ilusiones no solo a través de lo que vemos, sino también a través de lo que sentimos. El deseo se convierte en su obra maestra, un laberinto de emociones cuidadosamente construido que nos mantiene mirando hacia afuera en lugar de hacia adentro. Jonas comparó esto con un bucle psicológico. Perseguimos el placer, lo logramos y caemos en el vacío, y así lo buscamos de nuevo. Los arcontes no necesitan castigarnos, simplemente nos mantienen persiguiendo lo que nunca podrá llenarnos. Este ciclo alimenta el sistema material que se nutre de nuestra atención, nuestro tiempo y nuestra fuerza vital. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Y cuál es el verdadero propósito espiritual que se esconde tras esta ilusión? En la siguiente parte, descubriremos cómo los gnósticos veían esta trampa del deseo como un mecanismo deliberado, una prueba cósmica destinada a separar a los que duermen de los que despiertan. En el principio, según la visión gnóstica, el impulso más profundo del alma no era el deseo, era el recuerdo, el anhelo de regresar a la fuente, de reunirse con la plenitud divina, conocida como el pleoma. Este anhelo era sagrado, era la brújula interior que guiaba al alma a casa. Pero cuando los arcontes se apoderaron de la creación, corrompieron esa energía original. No destruyeron el amor, lo distorsionaron. Hans Jonas describió este proceso como una inversión espiritual. La misma fuerza divina que una vez nos conectó con la eternidad se redirigió hacia la trinchera de las cosas. Los arcontes disfrazaron el apego de amor, la posesión de afecto, la dependencia de devoción. Hicieron creer a los seres humanos que amar es necesitar y necesitar es vivir. Y así, la vibración sagrada de la unión divina se convirtió en el dolor de la separación. La búsqueda incesante de algo o alguien que nos complete en el mundo exterior
¿Has notado alguna vez cómo incluso las emociones más puras a menudo se mezclan con el miedo? Miedo a perder, miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente. Los gnósticos dirían que este miedo es la firma de los arcontes que obran en el corazón humano. Transformaron el amor divino, autosuficiente y radiante, en dependencia emocional, una energía que exige constantemente y rara vez satisface. De esta manera, incluso nuestras relaciones se convirtieron en trampas espirituales diseñadas para anclar el alma aún más profundamente en el drama material. Textos como el Evangelio de Felipe insinúan esta distorsión al hablar del espíritu falso, una energía que imita la luz pero sirve a la oscuridad. El espíritu falso susurra: serás feliz cuando te deseen, cuando poseas, cuando te reconozcan. Pero los gnósticos enseñaban que el amor verdadero no busca la posesión, es el recuerdo de nuestra unidad con lo divino. Jonas observó que esta falsa versión del amor alimenta el sistema psicológico que mantiene vivo al ego, la misma estructura de la que dependen los arcontes para su control. Entonces la pregunta es: cuando amas, ¿recuerdas o olvidas? La mayor victoria del arconte no es hacernos odiar lo divino, sino hacernos confundir sus ilusiones con su presencia. En el siguiente bloque explicaremos cómo este mecanismo de distorsión evolucionó a lo largo del tiempo. Cómo la religión, la cultura e incluso la psicología moderna, sin saberlo, preservan el mismo código ártico que antaño regía el mundo antiguo. Si bien los arcontes gobernaron solo las esferas celestiales, manipulando el flujo de las almas y las ilusiones de la materia, su influencia no desapareció con el paso de las eras antiguas, simplemente cambió de forma. Los gnósticos enseñaban que los arcontes no eran solo seres cósmicos, sino fuerzas arquetípicas, patrones de pensamiento y emoción que podían habitar instituciones, ideologías y civilizaciones enteras. En otras palabras, su imperio evolucionó hasta convertirse en lo que ahora llamamos el sistema. Los unos Jonas explicaron que la esencia de nuestro poder no reside solo en la dominación a través del miedo, sino en el control mediante la participación. A la humanidad se le enseñó a construir su propia prisión ladrillo a ladrillo, creyendo que así construía el progreso, el orden y la salvación, la religión, la política y, más tarde, la maquinaria económica y tecnológica se convirtieron en extensiones del mismo principio. Mantén el alma ocupada con deseos y promesas que nunca conducen al interior. Los primeros padres de la Iglesia, en su afán por unificar la doctrina y suprimir la herejía, reflejaron inconscientemente los mismos mecanismos sobre los que advertían los gnósticos. En lugar de despertar en las personas la chispa divina interior, la religión comenzó a externalizar la salvación, colocando a Dios muy por encima, tras muros de autoridad, rituales y jerarquías. Para buscar la verdad, ahora había que obedecer, conformarse y esperar. Lo que comenzó como un camino hacia lo divino se convirtió en una cadena de dependencia, muy similar al amor falso que vimos en el bloque anterior. Pero los arcontes no se detuvieron ahí. Con el paso de los siglos, su diseño se filtró en cada estrato de la sociedad. Las monarquías usaron el derecho divino para gobernar a los hombres. Los imperios usaron la fe y el oro para expandir su dominio. Incluso las democracias modernas, a pesar de su brillo, operan mediante sistemas que mantienen la conciencia colectiva ocupada mediante el consumo, la competencia y la distracción sin fin. Los rostros cambiaron, pero el principio se mantuvo. Mientras persigas, no despertarás. Jonas interpretó esto desde una perspectiva psicológica. Vio en el mito gnóstico una crítica atemporal de la alienación, la condición humana de estar atrapados en estructuras de significado que no elegimos, pero que seguimos sosteniendo. Esta alienación se manifiesta no solo en la política, sino también en nuestra vida cotidiana. La constante necesidad de demostrar nuestra valía, la comparación silenciosa en las redes sociales, la ansiedad de no ser suficiente. Los arcontes ya no aparecen como seres celestiales con alas y poder. Existen en algoritmos, en estrategias de marketing, en narrativas culturales que susurran: debes querer más, debes convertirte en más. Incluso la psicología
nacida para sanar el alma humana, a menudo refuerza el mismo patrón. Se nos dice que nos adaptemos, que nos integremos, que funcionemos, pero rara vez que despertemos. Los gnósticos llamarían a esto la terapia de los arcontes, un tratamiento que alivia los síntomas del cautiverio del alma sin cuestionar jamás la prisión misma. Y así, el antiguo mecanismo de control permanece oculto bajo la superficie del progreso. Los arcontes aprendieron que el sistema perfecto de dominación es aquel en el que los esclavizados creen ser libres. Comprendieron que para dominar el espíritu humano basta con dominar sus deseos. Pero en medio de toda esta oscuridad se esconde una paradoja, la misma que los gnósticos creían que podía liberarnos. Toda ilusión, por profunda que sea, contiene una chispa de verdad. Incluso en la maquinaria del control, existe un camino hacia el despertar, porque solo quienes reconocen sus cadenas pueden empezar a romperlas. En el siguiente bloque, exploraremos ese punto de inflexión, la revelación gnóstica que expone la debilidad de los arcontes y el método olvidado de liberación que comienza no combatiéndolos, sino trascendiendo su juego por completo. Los gnósticos nunca vieron a los arcontes como enemigos a destruir en el sentido tradicional. Comprendieron algo mucho más profundo, que aquello que nos aprisiona también puede despertarnos si se ve con la perspectiva adecuada. En otras palabras, el deseo mismo, la herramienta que los arcontes usan para esclavizarnos, contiene la semilla de la libertad. El problema no es el deseo, sino nuestra ignorancia de su verdadera dirección. Hans Jonas interpretó esto con excepcional brillantez. Sugirió que en la cosmovisión gnóstica, la redención no se logra rechazando el mundo, sino viendo a través de él. Toda ilusión se convierte en un espejo que refleja lo divino que hay en nosotros. Cuando una persona se da cuenta de que su anhelo de placer, reconocimiento o poder es en realidad un eco distorsionado de un anhelo superior, el anhelo de reencontrarse con la fuente. Esa misma conciencia comienza a disolver el apego árquico. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si cada deseo que alguna vez has sentido de amor, de éxito, de significado, nunca se tratara de esas cosas en sí mismas, sino del recuerdo olvidado de tu origen divino? Los gnósticos creían que el alma, atrapada en la carne, intenta recordar su hogar perdido, extendiéndose hacia afuera, pero como ha olvidado el lenguaje del espíritu, expresa su anhelo mediante ansias materiales. En el momento en que recuerdas esta verdad, el deseo se transforma de una prisión en una brújula. En el Evangelio de Tonis, uno de los textos más misteriosos y profundos encontrados en Nag Hammadi, Jesús dice: si sacas a la luz lo que hay en ti, lo que saques a la luz te salvará. Los arcontes temen este despertar más que a nada. Saben que una vez que el ser humano toma conciencia de la chispa divina, el lazo, su manipulación pierde su poder. La ilusión solo prospera en la oscuridad de la ignorancia. No puede sobrevivir a la luz del entendimiento. Por eso, la verdadera noción no se trata de ascetismo ni de rechazo ciego del placer. Se trata de despertar del deseo automático, de ver que cada atracción y cada miedo son movimientos de la misma energía. Al observarlos sin juicio, sin la falsa necesidad de poseer o escapar, esa energía regresa a su estado original, la conciencia pura. Los arcontes no pueden alimentarse de la conciencia, solo pueden alimentarse de la identificación. Cuando dejas de identificarte con el hambre, ésta los mata de hambre. La psicología moderna, en cierto sentido, confirma este antiguo principio. Cuando observamos nuestros pensamientos y emociones sin reaccionar, su control comienza a desvanecerse. Esto refleja la práctica gnóstica del anonimato. Recordar quién eres más allá de los deseos, del cuerpo, del mundo. Jonas describió esto como un cambio de perspectiva. El alma que una vez se vio así, misma como parte del mundo, ahora reconoce al mundo, como parte de su drama interior. Esta es la clave que los arcontes nunca quisieron que la humanidad descubriera. No temen a la rebelión, temen al recuerdo, porque al despertar pierden lo único que les da vida, la creencia en su realidad. Así que la próxima vez que sientas que el deseo surge en tu interior, en lugar de reprimirlo o perseguirlo, obsérvalo directamente. Pregúntate,
¿A qué apunta realmente? Cuanto más reflexiones sobre esta pregunta, más te acercarás al pulso divino que ha permanecido sepultado bajo siglos de ilusión. En el siguiente bloque, veremos cómo esta transformación del deseo se expresó en el simbolismo gnóstico, desde la serpiente y la divinidad femenina hasta el Cristo interior, y cómo estos arquetipos revelan la anatomía oculta del despertar. Si el deseo fue la herramienta que esclavizó a la humanidad, entonces los símbolos fueron las llaves que dejaron quienes escaparon de la prisión. Los gnósticos creían que cada imagen, mito e historia sagrada contenía un fragmento de memoria cósmica, fragmentos de la verdad esparcidos entre culturas para que los arcontes jamás pudieran borrarlos por completo. Estos símbolos no estaban destinados a ser adorados, sino descifrados. Cada uno apunta hacia el interior, hacia el camino del despertar que lleva al alma de regreso a su origen divino. Entre los símbolos más incomprendidos se encuentra la serpiente. En la religión tradicional, la serpiente representa la tentación y el pecado, la caída de la humanidad. Pero para los gnósticos, la serpiente era algo completamente diferente, la portadora del conocimiento. En el Apócrifo de Juan, uno de los textos gnósticos centrales, la serpiente simboliza el momento en que la conciencia divina irrumpió en la mente de la humanidad, una chispa de rebelión contra la ignorancia impuesta por el demiurgo. Los arcontes, temiendo que los humanos despertaran, demonizaron este símbolo, convirtiendo la iluminación en desobediencia y la curiosidad en culpa. Por lo tanto, Jonás señaló que esta reinterpretación del mito sagrado revela la genialidad del pensamiento gnóstico. Para ellos, la salvación no consistía en sumisión, sino en despertar, en la valentía de ver más allá de las apariencias. La serpiente, la divina Sofía femenina y el Cristo interior representan el mismo movimiento, la memoria divina que rompe el velo de la ilusión. La historia de Sofía, en particular, es el núcleo oculto de este misterio. Desciende del pleoma, el reino de la luz, y queda atrapada en la materia por su deseo de crear sin la fuente. Esa caída refleja la nuestra. La humanidad es el reflejo del olvido de Sofía, y su redención se convierte en la nuestra. Sin embargo, incluso en su caída, Sofía siembra en la creación la semilla de su regreso. Esa semilla es la conciencia, la capacidad de recordar. Cada vez que vemos a través de la ilusión, cada vez que cuestionamos lo que nos han dicho sobre el bien y el mal, el cielo y el infierno, el placer y la culpa, participamos en su despertar. La divinidad femenina no tiene que ver con el género. Es la sabiduría intuitiva que percibe la verdad incluso cuando la mente no puede explicarla. Es la voz silenciosa interior que susurra, no eres de aquí. Los gnósticos también veían a Cristo no como un salvador distante, sino como el logos interior, la conciencia despierta dentro de cada alma. La crucifixión a sus ojos era un símbolo del espíritu atrapado en la materia, la luz divina clavada en la cruz del mundo material. La resurrección, por lo tanto, no fue un evento futuro, sino el momento de despertar interior cuando el alma se da cuenta de que nunca estuvo realmente muerta. Jonás resumió esta idea maravillosamente. El Cristo gnóstico redime no muriendo por el hombre, sino recordándole quién es. Observen el mundo actual. Nuestra búsqueda incesante de significado, nuestra sed de reconocimiento, nuestra confusión sobre el amor y la verdad. Los mismos símbolos antiguos aún hablan, pero la mayoría ha olvidado su lenguaje. La serpiente aún susurra sabiduría a través de la voz de la intuición. Sofía aún llora a través del anhelo en nuestros corazones, y el Cristo interior aún espera en silencio, listo para despertar en el momento en que miremos hacia adentro en lugar de hacia afuera. Estas no son solo metáforas, son los planos de la liberación. Los arcontes no pueden borrarlas porque existen en la psique humana, en los sueños, en el arte, en el patrón mismo de nuestro anhelo de trascendencia. Cada vez que te encuentras con un símbolo que despierta algo profundo en ti, una serpiente, una llama, una madre divina, un sol naciente, es el yo oculto que te recuerda lo que siempre has sido, luz disfrazada de humana. En el siguiente y último bloque, reuniremos todo esto, la ilusión, los símbolos, el despertar, y revelaremos cómo puedes comenzar
a vivir como alguien que vea a través del mundo de los arcontes sin rechazarlo, sino transformándolo mediante el poder del recuerdo. Si la mayor victoria del arconte fue hacer que la humanidad olvidara, entonces tu mayor acto de rebelión es recordar. Recuerda que nunca fuiste solo un cuerpo, nunca solo un nombre ni una historia. Eres un fragmento de conciencia divina que sueña temporalmente dentro de la arquitectura del semi-impulso. Un mundo de ilusiones resplandecientes, que se siente sólido solo porque crees en él. En el momento en que despiertas de ese sueño, aunque sea por un instante, las paredes comienzan a resquebrajarse. Hans Jonas dijo una vez, el gnosticismo llega al alma moderna porque revela la tensión atemporal entre el espíritu interior y el mundo exterior. Estamos rodeados de ruido, tentaciones y deseos infinitos. Sin embargo, bajo todo ese movimiento yace un silencio inmutable. Ese silencio es tu origen, es el eco del pleoma, la plenitud de luz que existía antes de que los arcontes moldearan el universo. Y por muy perdidos que estemos, esa luz nunca nos abandona. Espera tras cada anhelo, tras cada lágrima, tras cada deseo que nos ha roto el corazón. Los gnósticos enseñaban que la liberación comienza en el momento en que dejamos de identificarnos con el sueño. Cuando te das cuenta de que las promesas del mundo, el éxito, la belleza, el estatus, incluso la religión, son solo sombras de algo mayor. Los arcontes pierden el control. Ya no necesitas destruirlos, porque finalmente los ves como lo que son. Reflejos de tus propios miedos olvidados. La jaula se disuelve en el momento en que sabes que estaba hecha de humo. Entonces, ¿cómo vivimos en un mundo dominado por la ilusión sin ser consumidos por ella? La respuesta es simple pero profunda. Vive conscientemente. Observa tus deseos, tus emociones, tus pensamientos, y observa cómo intentan llevarte a la identificación. Cuando te conviertes en el observador, el testigo silencioso, recuperas tu verdadera posición como ser espiritual, no material. Cada acto de conciencia debilita a los arcontes. Cada respiración al recordar tu origen divino acerca a Sofía a su redención a través de ti. Ahora entiendes por qué estas enseñanzas fueron enterradas, perseguidas y distorsionadas. Porque si cada ser humano recordara la luz interior, ninguna iglesia, ningún imperio, ningún sistema podría volver a gobernarlo. No necesitarías permiso para conectar con lo divino. Te darías cuenta de que ya lo eres. Así que, si esta revelación te llegó a lo más profundo, si sentiste incluso una chispa de esa verdad olvidada, no la dejes desvanecer. Manténla viva. Deja tus reflexiones en los comentarios, porque al compartir tu despertar, ayudas a otros a recordar también. Dale me gusta a este video si te conmovió y suscríbete para seguir este camino con nosotros. Cada semana descubrimos fragmentos de la verdad que los arcontes se esforzaron por borrar durante milenios, juntos. No somos simples espectadores, somos una comunidad de buscadores que recuperan la memoria divina sepultada bajo siglos de ilusión. Y al cerrar los ojos esta noche, hazte una pregunta. Si el mundo que ves es una prisión de luz, ¿quién es el que observa desde el otro lado? Recuerda, la búsqueda nunca termina.